¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde les traigo la práctica de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Esta es una práctica BAU que ha ocupado alrededor de una página. Comenzaremos hablando con la teoría y luego pasaremos con el esquema. Pregunta 1. ¿En qué consistieron las desamortizaciones? Las desamortizaciones se convirtieron en la expropiación por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales, hasta entonces amortizadas o en manos muertas, para su posterior venta a particulares en subasta. En compensación a la Iglesia, el Estado se hizo cargo de los gastos del culto y del clero. El objetivo prioritario de estos procesos era conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública que expedía el Estado para financiarse y asimismo aumentar la riqueza nacional. Estos procesos desamortizadores estaban incluidos en las reformas económicas de carácter liberal, en este caso en las reformas referentes a la liberación de la tierra. En este sentido, ya se habían aplicado otras medidas como la suspensión de mayorazgo en 1836, la abolición del régimen señorial y por último este proceso de desamortización que se desarrolló desde 1837 en dos fases: la desamortización de Mendizábal y la desamortización de Madoz. Pregunta número 2. Compara a través del gráfico las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz indicando cuáles fueron los objetivos de cada una. Se trata de un gráfico de barras con dos variables, los bienes eclesiásticos y los bienes civiles, expresados en barras y agrupados en colores del morado a la izquierda, en este caso en la imagen va de blanco, que son los bienes eclesiásticos, y en color verde a la derecha, en este caso el color negro, que son los bienes civiles. En el eje ordenadas aparecen las cantidades de dinero expresadas en reales de vellón. Cada real de vellón equivaldría a 25 céntimos de peseta. Y en el eje de abscisas, las dos barras que representan a los bienes eclesiásticos y los bienes civiles, agrupadas por años desde 1836 hasta 1844 y de 1845 hasta 1854. En la columna que se encuentra más a la izquierda, correspondiente a la desamortización de Mendizábal, podemos observar cómo casi el total de los bienes desamortizados pertenecen a la Iglesia, por lo que es llamada la desamortización eclesiástica. La desamortización de Mendizábal se inició en una etapa de gobierno progresista durante la regencia de María Cristina y consistió en la venta por subasta de la tierra expropiada a la Iglesia. Sus objetivos estuvieron determinados por la crítica situación que atravesaba el país. Las tierras fueron vendidas en subasta pública, por lo que pudieron comprarlas solo los nobles y burgueses, mientras que los campesinos sin recursos para comprar vieron cómo les subían los precios de los alquileres de las tierras. Además, no se pudo pagar la deuda pública y los liberales abrieron un largo conflicto con la Iglesia Católica. En la gráfica más a la derecha podemos observar entre los años 1845 y 1854 que los bienes eclesiásticos desamortizados no llegan a los 500 millones de reales de vellón, comparados con los 3.500 millones de reales de vellón de los años 1836 y 1844. Por otra parte, los bienes civiles desamortizados durante los años 1845 y 1854 son prácticamente inexistentes comparados con los bienes eclesiásticos desamortizados de esa misma época. La situación política y fiscal no era tan grave como durante la desamortización anterior, ya que la Segunda Guerra Carlista no supuso tanto gasto como la primera, y el régimen liberal estaba más consolidado. Por consiguiente, además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos obtenidos para financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la economía, en especial la red de ferrocarriles. La desamortización de Madoz afectó sobre todo a las tierras de los municipios, que eran los baldios y las tierras comunales, lo que provocó que muchos campesinos que utilizaban esas tierras comunales perdieran la posibilidad de usarlas, ya que éstas fueron vendidas. Por tanto, lejos de conseguir los objetivos propuestos, no solo no se solucionó la deuda pública, sino que arruinó a los ayuntamientos, que eran los encargados, entre otras funciones, de la educación pública, y perjudicó gravemente a los campesinos más pobres que tenían en las tierras libres municipales su único medio de subsistencia. Por supuesto que tampoco se alteró la propiedad de la tierra, ni se corrigieron las desigualdades sociales, por el contrario, las agravó. A continuación pasaremos con el esquema de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
Comenzaremos con la pregunta 1, que es la introducción, donde diremos qué eran las desamortizaciones. Comenzaremos hablando y diciendo que las desamortizaciones eran igual a la expropiación de las tierras eclesiásticas y municipales, que posteriormente el Estado las vendía en subasta pública. Hablamos de qué pasó con la Iglesia y decimos que se compensa a la Iglesia con pagar gastos del clero y culto por el Estado. Hablamos también de los objetivos y de a qué pertenecían. El objetivo era acabar con la deuda pública y aumentar la riqueza nacional. Y las desamortizaciones se incluían en las reformas económicas liberales referentes a la liberación de la tierra. También hablamos de las otras medidas que se tomaron, que eran la suspensión de mayorazgo en 1836 o la abolición del régimen señorial. Dividimos las desamortizaciones en dos fases. El proceso amortizador desde 1837 en dos fases: desamortización de Mendizábal y desamortización de Madoz. A continuación, continuamos con la pregunta número 2, donde describiremos la gráfica. Decimos que es un gráfico de barras con dos variables, los bienes eclesiásticos y los bienes civiles, que estos están expresados en barras y agrupados en colores: morado a la izquierda, que es la iglesia, y verde a la derecha, que son los civiles. Hablamos de los ejes de la gráfica. El eje de coordenadas, ahí aparece la cantidad de reales de vellón. Un real de vellón es igual a 0,25 pesetas. Y el eje de abscisas, donde están los bienes eclesiásticos y los bienes civiles, desde 1836 a 1844 y desde 1845 a 1854. Continuamos describiendo cada una de las desamortizaciones. Comenzamos con la de Mendizábal y la situamos en la columna de más a la izquierda. Decimos de quién eran las tierras desamortizadas y casi el total de los bienes desamortizados son de la iglesia, por eso se la conoce como desamortización eclesiástica. Hablamos de sus inicios, procesos y problemas. Esta desamortización se inició en el gobierno progresista de María Cristina y consistió básicamente en la venta por subasta de tierras expropiadas. Pero los objetivos estuvieron determinados por la crisis del país, que era la Primera Guerra Carlista. Luego continuamos hablando de quiénes compraron las tierras y qué hicieron con ellas. Las tierras fueron vendidas en subasta pública, compradas por nobles y burgueses, que estos subieron los precios del alquiler a los campesinos sin recursos. Las consecuencias: que no se pagó la deuda pública, además del conflicto de los liberales con la Iglesia Católica. A continuación pasamos a hablar de la desamortización de Madoz y empezamos comparando los bienes civiles y los bienes eclesiásticos de los años 1845 a 1854. Comenzamos con los bienes eclesiásticos y decimos: estos, los que fueron desamortizados, no fueron superiores a 500 millones de reales de vellón. En cambio, en el año 1845 al 1854, los bienes civiles eran casi inexistentes. Los motivos de esto fue que la situación política y fiscal no fue tan grave, ya que la Segunda Guerra Carlista causó menos gastos y el régimen liberal estaba más consolidado. El objetivo de esta desamortización era reducir la deuda pública y financiar infraestructura de red de ferrocarriles, además de modernizar las infraestructuras del país. Las consecuencias fue que la desamortización de Madoz afectó a los baldios y las tierras comunales, provocando que los campesinos perdieran la posibilidad de usarlas. Y por último llegamos a la conclusión, donde hablamos del fracaso total de las desamortizaciones y hablamos del porqué. Y decimos que no solo no se solucionó la deuda pública, sino que también se arruinó a los ayuntamientos. Además, se perjudicó a los campesinos que vivían en las tierras comunales. También no se alteró la propiedad de la tierra ni las desigualdades sociales, de hecho las agravó. Y eso es todo, mi gente. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido de ayuda. No olviden suscribirse al canal, darle like a todos los vídeos que vean y compartirlos si es posible. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.